Gracias por estar con nosotros. Hablo de esta noticia, de esta niña violada. Familia de la niña violada decide seguir el embarazo. Le estaba contando hace unos instantes. Una niña de 11 años que es violada por el padre de su padrastro de más de 60 años. La niña de 11 años está embarazada. Se había propuesto hacer un aborto porque hoy la ley lo permite. Sin embargo, la Iglesia ha puesto sus argumentos. Dice la Iglesia que un delito no se puede tapar con otro delito o algo similar. La situación de salud es de alto riesgo. Esto ha sucedido en Yapacaní. Se dice por ahora que se va a mantener la gestación. La Iglesia Católica pujó por evitar el aborto legal. La Defensoría del Pueblo denuncia que hubo presiones. Esto es lo que tengo hasta acá y tengo 3 invitadas que me van a ayudar a comprender y plantear el debate hoy en la sociedad. Gracias. Está en estudio Ana Kudelka de Católicas por el Derecho a Decidir, a quien le agradezco estar acá. También agradezco a Mabel Martínez de la Defensoría del Pueblo, que ha planteado algunos argumentos también en este caso, y a Tania Nava Burgoa, abogada oficial senior de Derechos de las Mujeres de Oxfam. Han estado anteriormente en el programa. Muchas gracias, Ana, Tania, Mabel, por estar acá. Ese ha sido mi resumen. Me encuentro como mujer, como madre, como ex niña que he sido, porque he tenido 11 años también, muy afectada por este tema. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen? A ver, empecemos con Ana. ¿Cuál es tu posición, Ana? Muchísimas gracias, Claudia. Primero agradecerte por este importante espacio. Bueno, como Alianza y Católicas por el Derecho a Decidir, estamos consternadas, muy preocupadas, indignadas por este caso, por esta situación, no solamente porque hay una tendencia a naturalizar los hechos macabros de violencia sexual hacia mujeres y en este caso hacia niñas, sino por la forma como se ha venido llevando a cabo todo este proceso, ¿no? Constitucionalmente viendo y pensando en el interés superior de la niña, esto debería pasar por un procedimiento de interrupción legal del embarazo, ¿no? Obviamente han habido un montón de vicios, ¿no?, y mañas que han interferido en la decisión de la niña y que no han cumplido con los protocolos que están dispuestos en la normativa nacional para precautelar la confidencialidad y el acompañamiento a esta niña que está siendo obligada a ser madre. ¿Qué procedimiento no se ha cumplido o qué vicio crees que puede haber habido en este caso? Claro que sí. Bueno, la interrupción legal del embarazo bajo 3 causales en el Código Penal y en la sentencia constitucional 206 y también hay normativa que ha sido emitida por el Ministerio de Salud, promueve y garantiza el Estado de Derecho de cualquier persona que puede acceder a una ILE cuando la causal ha sido violación, incesto, estupro o corre peligro la vida o la salud de la madre. Y aquí hay casi de todo, ¿no? Aquí hay absolutamente de todo, ¿no? Obviamente hay varios procedimientos que deberían cumplirse, ¿no? Si el caso ha sido identificado a través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, lo primero que debería hacerse una vez emitida la denuncia es precautelar la confidencialidad y acompañar a esta niñita durante todo el proceso para evitar vicios, interrupción, mala información, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, ¿no?, para interrumpir este proceso. Habla una católica, Ana, y aquí hay también
elementos religiosos que son profundos, que son muy fuertes en nuestra sociedad, y de hecho representantes de la iglesia la han llamado niña madre, ¿no? Para mí es niña, niña, re niña. Definitivamente. Desde el punto de vista religioso, ¿qué les puedes decir a otras católicas y católicos como tú? Somos católicas contestatarias, muy críticas, ¿no? Con estos fundamentalismos religiosos y sobre todo sobre creencias y decisiones que se adoptan en la iglesia que vulneran los derechos de las personas, ¿no? En este caso, la reflexión es: estamos obligando a someterse a una niñita de 11 años a enfrentar no solamente el trauma que conlleva la violencia sexual y la violencia psicológica, las múltiples violencias en las que se ha visto implicada esta niña, sino también a enfrentar el trauma de ser madre a sus 11 años de edad sin tener suficientemente madurez psíquica, física, para enfrentar todo este procedimiento. Por no Además hablar, sí, de todo un contexto desde los medios de comunicación, el involucramiento de terceras personas, otros actores que han ido siendo parte de todo este procedimiento que debería haberse llevado con absoluta confidencialidad y cuidado, precautelando el bienestar de esta persona. Mabel Martínez de la Defensoría del Pueblo, han planteado ustedes también algunos argumentos. Antes de esto, yo quisiera saber dónde está el violador, que tengo entendido es una persona de más de 60 años, padre del padrastro, es decir, todo esto siempre ocurre dentro de la familia, ¿no? Las mujeres, las niñas, las jóvenes, las mujeres, las personas de la tercera edad, mujeres, corremos riesgo más en los ámbitos privados, más dentro de nuestras familias, más con los familiares que en una oscura calle en la noche, ¿no? Mabel. Gracias, Claudia. Buen día a todos. Bueno, la Defensoría toma conocimiento del caso el viernes por medio de los medios de comunicación y nosotros ingresamos de oficio, ¿no? Sabemos que el agresor está ya con detención preventiva, ¿no? Es si vale el término, el abuelastro, lo que nos da el indicador de que la figura paterna en la niña no está, sino hay un padrastro. Y bueno, inmediatamente se toma conocimiento, se toma contacto con la mamá y en el hospital se asume, por la decisión que ellas habían manifestado, de que se iba a aplicar el ILE. La Defensoría ha estado haciendo seguimiento al caso todo el día, pero lo que no tenía conocimiento era de que al finalizar la tarde del día viernes, personas que aparentemente habrían sido autorizadas, o sea, o no pasaron por el filtro de seguridad del hospital, ingresaron, conversaron con la niña, con la mamá en una visita, y para el sábado de la mañana, obviamente querer influenciar, ¿no es cierto? Y ejercer presión, no tengo la menor duda. ¿No? Entonces ahí la Defensoría, y ya la defensora lo ha manifestado públicamente, se está cuestionando la seguridad del hospital, cómo es posible que hayan permitido que incluso en horarios fuera de visita. El otro tema que estamos cuestionando es el accionar de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que son los que deberían ya inmediatamente actuar, ¿no? Entonces el caso ha sido muy mal llevado. Pero dejar en antecedente que esto es desde el sábado en la mañana que la señora comunica y dice vamos a continuar con el embarazo. Hay un cambio de decisión. Hay un cambio de decisión. Entonces, que como le digo, se conoce el sábado en la mañana. La Defensoría ha generado todos los espacios necesarios para que la señora vuelva a tener la información, para que los médicos intervengan y principalmente le pongan en antecedente que la vida de la niña corre riesgo, ¿no? Y aquí es donde vemos, por ejemplo, que el Estado tiene que tomar el control en estas situaciones, si bien la norma expresamente no señala, pero sí ya los organismos internacionales han señalado que los niños deberían tener derecho a decidir y a ser oídos en cualquier tipo de procesos, ya sea judiciales o administrativos. Por lo tanto, lo que ahora la Defensoría está haciendo es insistir que se le haga una evaluación psicológica a la niña para determinar que realmente sea ella la que conscientemente tome una decisión, pero aún así se tendría que priorizar si continuar con el embarazo implica que ella tenga que perder la vida. ¡Qué locura! ¿No? ¿Qué se puede hacer desde Oxfam, Tania Nava? ¿Qué puede hacer Oxfam? Que
conocemos su labor acá en Bolivia desde hace muchos años en términos de información, de socialización, de investigación, pero ya en casos como estos, donde la urgencia nos está apretando, ¿qué puede hacer Oxfam? Bueno, yo creo que tanto Oxfam, que por supuesto tiene específicamente un área de justicia de género, pero también desde el resto de la sociedad civil, quienes estamos en el marco de la protección de los derechos humanos, yo creo que toca hablar de una forma diferente acerca de lo que son, del valor que tienen las mujeres de todas las edades respecto a la toma de sus decisiones. No hemos llegado a un momento, estamos tocando fondo, yo creo, en la sociedad boliviana, este tipo de casos que nos indignan, a veces terminan en eso, en unos días de indignación, para luego olvidarnos de esta situación que en realidad está sucediendo cada día, ¿no? Este es el caso hoy de la niña en Santa Cruz, una niña de 11 años, una situación en la que vemos una alta perversidad, no solamente, digamos, de quienes han dado a conocer este hecho, que se ha convertido, digamos, como que en la comidilla de toda la sociedad, sino también de quienes no están asumiendo, por supuesto, una actitud responsable. Y es el caso de los líderes religiosos, en este caso católicos, que han salido, digamos, con una postura normalmente similar a la de siempre, ofreciendo seguramente, ¿no?, escolaridad gratuita para la niña, para la persona que está por venir, por un lado, la canasta familiar y un accionar altamente irresponsable de la madre en este caso y del padre, por supuesto, al que no sabemos qué papel está jugando, pero también dejando de lado esta decisión inicial de la niña, cuando esta niña no solamente está poniendo en riesgo su futuro, sino también su vida. Estamos hablando de un cuerpo de una mujer de 11 años y ahí cobra mucha fuerza la consigna niñas no madres, Claudia. Yo creo que tanto Oxfam como otras instituciones, pero también la colectividad en su conjunto, tiene que repensar en este tipo de situaciones en las que solo le ponemos el rostro cuando vemos un caso específico, ¿no? Pero ¿cuántos casos habrán, Claudia, que no llegamos a conocer, que no llegan a ser difundidos y que están y que ponen en riesgo toda la vida, el futuro y el bienestar, por supuesto, de todo un país? O sea, no podemos pensar en que estamos cumpliendo estándares de derechos humanos cuando vemos este tipo de situaciones. Entonces creo que sí vale la pena reflexionar, hacer un alto, convocar a la voluntad política, porque creo que tiene que haber un accionar también desde, no solamente de la Defensoría, que me parece excelente toda la intervención que ha hecho de oficio, sino también de otras instancias, como por ejemplo las defensorías, las defensorías de la niñez y la adolescencia, que hoy por hoy no están cumpliendo con el rol específico de tomar, de precautelar las decisiones del bienestar de las niñas y de los niños. Por otro lado, digamos, quisiéramos ver también una actitud del Servicio Plurinacional de la Mujer, de la Dirección de la Niñez y la Adolescencia, en fin, creo que es hoy cuando tenemos que unir esfuerzos y hacer que se cumpla lo que está establecido en la norma. Y perder el miedo al conflicto desde el Estado, porque me imagino que hay cálculos políticos también en términos de una agenda más grande donde autoridades, representantes del Estado, puede que, voy a ser mal pensada y acertaré, se digan, ¿para qué nos vamos a meter en lío con grupos religiosos y tal, cuando el Estado, que es laico, que pese al descontento de muchos sectores, es un Estado laico y debería precautelar los derechos humanos al margen de otras consideraciones religiosas, ¿no? Y lo digo como creyente también, pero quiero creer también en los derechos de una niña, ¿no? Así es, pero, definitivamente. Sí. Perdón, Claudia, en esa línea que está aplicando de no meterse con estos grupos católicos, lo que está omitiendo también el Estado es el deber de garantía, ¿no? No está cumpliendo con la labor de garantizar los derechos, en este caso de la niña, de resguardar su vida. Ya el Comité contra la Tortura ha señalado que llevar adelante, obligar a una niña menor de 13 años a llevar adelante un embarazo ya se puede constituir como tortura. Por supuesto. Y además rompe con el principio mismo de laicidad, porque no nos olvidemos que este principio
lo que en realidad establece es que el accionar público de una autoridad debe estar exento de las propias creencias que pueda tener este funcionario, ¿no? O funcionaria. Entonces, por ejemplo, pensar que nuestro ministro de Justicia, y lo digo abiertamente, no haya emitido, digamos, alguna postura clara acerca del tema, por más que él tenga una vinculación directa, por ejemplo, con la Iglesia Católica, ya nos da mucho que pensar. Estamos hablando de una niña de 11 años que hoy seguramente está dejando pasar los días, está poniendo en riesgo su vida, y cuya decisión inicial seguramente tendrá que ser evaluada nuevamente porque, ya te digo, ¿no? No se está tomando en cuenta en términos normativos lo que establecen no solamente la sentencia constitucional 206, sino también casos que hoy hacen parte de la jurisprudencia que ha sido tomada en cuenta para para tener la sentencia misma, ¿no? Así El caso Artavia Murillo, por ejemplo, ¿no? Y estamos esperando, ¿no? Una palabra de justicia, porque Así hoy es. en día que se está hablando tanto de justicia, de avanzar con justicia, y en el caso de la más inocente de la sociedad, que es una niña de 11 años, hay un silencio sonoro, ¿no? Exactamente. Sí, y este es uno de una larga fila de casos que se han ido suscitando, de hechos de violencia hacia niñas, violencia sexual, pero también hacia mujeres en diferentes etapas de su vida. Y definitivamente estamos en un Estado de Derecho que debería garantizar los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, en sus diferentes entidades autónomas. Es cierto que, y yo concuerdo totalmente contigo, Claudia, que hay decisiones complejas de tomar en este momento, pero estamos frente a un delito inminente, ¿no? Que debe llevarnos a repensar qué está pasando con las medidas educativas, con la prevención de los hechos de violencia, con la necesidad de cambiar patrones culturales que provocan la violencia. Estamos en una sociedad todavía tremendamente machista, que naturaliza la violencia. Y bueno, frente a delitos inminentes nos vemos enfrentadas ante un Estado que no garantiza las garantías para una atención de calidad y con la debida diligencia. Un Estado, instituciones públicas en el nivel nacional, pero también gobernación en el nivel subnacional, defensorías de la niñez y adolescencia. Sabemos que hace muy poco ha habido un cambio de todo el personal en estas instancias que mínimamente deberían contar con capacidades, conocimientos normativos, de derecho, psicológico, asesoría psicosocial para acompañar con la debida diligencia cada uno de estos casos. Resultado de ello es que solamente el 1.13% de los casos que ingresan en nuestro país por hechos de violencia tienen sentencia. O sea, 1%, uno y Así es. monedas, es que no hay justicia. También quiero hablar de los medios. Comenzaste, Ana, haciendo referencia a los medios. Hay muchas orejas que tienen los medios que se pueden jalar, ¿no es cierto? Me parece que una de ellas, y estoy yendo un poco al contexto grande también, es la violencia mediática con la que vivimos. Yo ayer domingo dije, ahora tengo tiempo para ver la tele, y es violencia, armas, se están disparando, y cuando uno llega a un programa más bla bla, están hablando de la violación, de la no sé qué, uno cambia y es la otra violación. Es decir, creo que hay una contaminación también perversa que a sectores de la sociedad más vulnerables, desinformados, ¿no es cierto?, empujan a estas locuras, porque es una locura violar a una niña de 11 años que está bajo nuestro cuidado en un ambiente familiar, y aquí obviamente no puedo evitar culpabilizar a la madre, al padrastro, al otro padre que sabe Dios dónde está, al padre del padre. Es decir,
una niña que está absolutamente rodeada de peligro, comenzando por, me imagino, falta de cuidado de la madre, la violencia del uno, la complicidad del otro, la ausencia del otro padre y encima una sociedad que la está, o un pedazo de esa sociedad que la está empujando a parir, porque una niña, ese concepto de niña madre, por favor, yo no me lo compro, no va a ser madre, esa es una niña, no puede ser sino ser niña y esperemos que sobreviva. ¿Qué va a hacer el defensor, la defensoría del pueblo? ¿Le va también a decir firmemente al Estado que no está cumpliendo con su papel? Bueno, lo que se va a hacer ahora es tratar de establecer a través de las instancias correspondientes la responsabilidad de todas las instituciones que han intervenido. Lo primero que estamos cuestionando es la labor del centro de salud, ¿no?, en relación a la seguridad. Lo segundo es la labor de la Defensoría de la Niñez, ¿no?, y ver también con qué debida diligencia ha actuado el Ministerio Público en relación a la investigación y a la sanción del hecho, ¿no? Entonces, en relación a los medios de prensa, y ya la defensora ha señalado que ha habido una presión mediática tanto de los medios de prensa, de las redes y al final de la Iglesia Católica para influir en la decisión de esta niña. ¿Los medios también? ¿En qué medida sientes esto? Porque los medios de comunicación se acaban de un lado y de otro lado, ¿no?, enfocándose más en la niña y en la situación en la que estaba atravesando que en el abuso sexual, ¿no? Entonces eso es algo que de alguna manera ya se ha cuestionado en el sentido de que deberían haber manejado esta situación con más cautela, precautelando principalmente a la niña, ¿no?, para no causarle una afectación principalmente a su desarrollo integral, etc. Sí, querías decir algo, Ana. Sí, hay dos vías con las que tenemos que trabajar la sociedad en su conjunto y el gobierno, el Estado boliviano, con los medios de comunicación, ¿no? Por un lado, es parte del sistema patriarcal, ¿no?, así como puede ser la iglesia, puede ser la familia, puede ser el propio sistema político que está reproduciendo, que está transmitiendo creencias, actitudes y prácticas que vulneran los derechos humanos, y esto se visibiliza en los diferentes programas que vemos día a día que todavía tienen objetivizar el cuerpo de la mujer y a emitir mensajes que vulneran los derechos de las mujeres y que ratifican y profundizan los estereotipos de género. Y por otro lado son los códigos de ética, ¿no? Definitivamente no se está trabajando con un código de ética. La ley 348, que está en este momento en proceso de modificación, establece claramente que debería haber un protocolo para la intervención, la actuación de los medios de comunicación desde el enfoque de género, ¿no? Pero vemos que constantemente estos códigos de ética se están cruzando, se están avasallando, y que no hay un protocolo homogéneo para que los medios de comunicación puedan tratar la noticia con el cuidado que merece. Y el peso de las redes también, ¿no? Cuando las redes nos van incorporando al universo que accedemos a estas redes, para esto hay que tener ingreso a Internet, lo que ya no es generalizable en el país, pero en estos mundos comienzan también a darse una serie de espirales del silencio, ¿no?, donde a fuerza de repetir y repetir y repetir se van jalando adiciones, interpretaciones que nos pueden llevar como sociedad a verdades injustas, a posiciones que no están respetando, y lo justo no es en función de lo que yo creo, sino de los derechos humanos establecidos universalmente, y esos tienen que ser principios, eso sí, inamovibles, ¿no?, que al margen de las posiciones religiosas, los derechos humanos no pueden ser vulnerados, ¿no? Exactamente. Yo creo que el tratamiento de la información dentro de las redes sociales hoy deja mucho que desear, ¿no? Además de que se dan juzgamientos individuales a personas que podemos opinar acerca de determinados temas a favor o en contra, y fruto de ello ser también, ¿no?,
atacadas, digamos, acerca de cuestiones que no son lastimosamente como que indicadores que permitan medir, digamos, el punto de vista entre unos y otros. Los derechos humanos, lastimosamente hoy en día, no se convierten como en estos indicadores éticos para medir los avances o los retrocesos en diferentes temáticas y sobre todo en aquellas que tienen una relación con los derechos de las mujeres, más si se tratan de derechos relativos a la sexualidad, a la reproducción, a la toma de decisiones. Estamos en una sociedad, querida Claudia, que es doble moral, ¿no? Que presume que porque si estamos a favor de que las mujeres de cualquier edad tomen sus propias decisiones sobre su cuerpo, ya estamos o en el ámbito del ateísmo o poco más estamos practicando ciertas conductas, digamos, ¿no? Que hacen a poco más y la brujería también, sí, ¿no? De la época de medieval. Y creo que hoy toca, a partir de este tema tan sensible, reflexionar sobre una cuestión que tiene que ser tomada en cuenta de inmediato y que es la educación para la sexualidad, que involucra por un lado seguro a las escuelas en el ámbito, digamos, de la educación formal, y que pero incluye también una serie de escuelas religiosas también. Además, y de convenio, ¿no? Donde también, más allá de lo que establece el artículo 4, es bien cuestionable que éstas sigan siendo favorecidas con fondos estatales, ¿no? Por un lado. Por el otro, que también involucran a las familias, donde las madres, padres, tienen que tener una información adecuada para justo, ¿no? Tener también sus propios procesos educativos dentro del hogar. Y por otro lado, a la sociedad en su conjunto, que es una sociedad bien cuestionada. Nosotras somos parte de esta sociedad y creo que deberíamos, justo a la pregunta que tú hacías al inicio, ¿qué podemos hacer Oxfam? ¿Qué pueden hacer el resto de instituciones? Y yo creo que es alzar la voz, ¿no? Alzar una voz además muy fuerte, tratando de persuadir a quien está a nuestro lado a que tenemos mucho por hacer y que todo esto que nos toca hacer en lo individual y en lo colectivo tiene que traducirse en una actitud altamente ética, cambiar conductas personales, colectivas, enseñar a las hijas y a los hijos no solamente a cuidarse, sino también a generar un respeto, a fomentar estas masculinidades que deberían construir también nuevas conductas en los hombres, estas feminidades que no lleguen a ser hegemónicas ni que lleguen a reproducir también violencias y todos así poder cuidar sobre todo a nuestras niñas hoy en día para que no estén en este tipo de situaciones tan complejas. Y los principales y las principales guardianas y guardianes de todas esas niñas y niños también, porque Así violaciones de niños hay y el papel de la iglesia a lo largo de la historia y de punta canto, mejor no entro ahí. Mejor no tocar el tema. Mejor no tocar el tema, que es enorme el escándalo de niñas y niños abusados por sacerdotes en el mundo en este último tiempo, por tomar una muestra. Pero decía que los principales guardianes y guardianas de niñas y niños somos papás y mamás, porque somos quienes estamos ahí cerca, ¿no? La madre que tiene este lazo tan entrañable, nunca mejor dicho, y los padres también, que son padres, pues, son sus criaturas. Deberíamos estar ahí al lado, cuidando en los espacios públicos, pero sobre todo en los espacios privados, es en la familia, es en los circuitos íntimos donde se están generando estas violaciones. ¿Qué se va a hacer ahora? ¿Qué hacemos con esta niña de 11 años? ¿Cuál es la urgencia? ¿Es informar a la madre? Esencialmente, porque la niña es una niña, yo reitero ahí, la niña es niña y es una víctima, revíctima, recontravíctima de esta situación. ¿Qué va a hacer la Defensoría? Lo primero que estamos exigiendo es que la niña sea considerada como sujeto de derechos y como tal, ella tiene que decidir. En ese sentido, ahora el personal de Santa Cruz está haciendo las gestiones correspondientes para que la Defensoría de la Niñez pueda interponer o activar un mecanismo legal ante el juez de la niñez y adolescencia.
¿no? Eso es lo que correspondería desde el punto de vista legal. Pero la posición de la Defensoría es esa, ¿no? La y con un prioridad es la reloj en vida de contra, la porque niña. día que pasa, día que esto se Y eso es complica algo enormemente. importante, porque la niña está ya por los 5 meses del embarazo y estamos contra el tiempo. Es por eso que esperamos que en el transcurso de hoy día ya la Defensoría de la Niñez, en el marco de sus competencias, active. Acotando a lo que decía Tania, es algo muy importante la educación sexual. Y creo que es el momento en el que se tiene que volver a poner en agenda el tema de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, ¿no? Porque solo a partir de ahí se va a poder tener una política integral en cuanto a la información a la que tienen derecho a acceder los adolescentes, las niñas, etcétera. Entonces es algo muy importante y esperemos que las autoridades, a partir de este lamentable hecho, vuelvan a poner en agenda una ley. Es necesario, y la Defensoría ya lo ha visualizado esto en el informe defensorial que ha emitido respecto a ILES. Bueno, me queda agradecer, a menos que haya algo más, agradecer a Ana Kudelka de Católicas por el derecho a decir. Me parece fundamental tu presencia, Ana, porque eres católica y desde tu fe y desde el amor que tienes en tu fe es que estás planteando una posición clara. Mi agradecimiento a Mabel Martínez por estar acá de la Defensoría del Pueblo y a quienes tenemos que presionar para que presionen al Estado para que se cumpla con la ley. Y por supuesto a Tania Nava-Burgó, abogada, parte de Oxfam, oficial senior de derechos de las mujeres de Oxfam, que creemos que es también un momento para hablar, para sentar posición, como dices tú misma, Tania, alzar la voz. Las invito a que escriban también, tenemos nuestras páginas en el periódico La Razón, en La Razón Digital, además de este programa, para que planteen, y por supuesto mi invitación a las voces otras, a las que están en desacuerdo con esta posición de interrupción de embarazo de una niña de 11 años violada dentro de su esfera familiar por el padre del padrastro, o sea, peor situación inimaginable. También están abiertas nuestras páginas para que hablemos. Lo peor es que reine el silencio o la desinformación que da vueltas y vueltas en las redes sociales. Hay que informarse y sobre todo hay que actuar rápidamente porque hay una niña que está esperando una respuesta concreta de su sociedad. Gracias a las tres, gracias a usted por habernos acompañado. Me voy con este tema que es urgente en esta Bolivia que también está polarizada por estos argumentos. Ojalá encontremos la mejor solución. Hay una niña que tiene las horas ahí decidiéndose su futuro. Me voy y nos vemos mañana. Un abrazo a todos. Sigan con el tercer tiempo de Marcas.